Bueno, comenzamos con el clase de la valoración de exportación. Hoy vamos a hablar de las condiciones para arribar a un precio de venta entre vendedor y comprador independiente, es decir, el valor del derecho de uso de patente, dibujo, modelo, es decir, todo lo que se incluye en el precio de la mercadería, siempre que no esté incluido el precio oficial FOB, valor FOB mínimos, descuento y bonificaciones en función de cantidad mediante envío escalonado, herramientas utilizables para el valor imponible de estos casos ante la aduana, existencia de vinculación de comprador y vendedor. Bueno, vamos a arrancar entonces esta clase el día de hoy. Las condiciones para arribar a un precio de venta entre un comprador y un vendedor debe ser primero independiente. Es igual que en importación, debe ser, no deben estar vinculados para que el precio sea independiente, no tenga ningún inconveniente en el precio de la mercadería, es decir, que el precio no esté viciado. El valor imponible, ¿cuál es la diferencia en importación que el valor en aduana? Sí, más ajuste a incluir menos ajuste a deducir, es igual al valor en aduana. En este caso es FOB más ajustes a incluir, menos ajuste a deducir, menos insumos temporales por coeficiente, si el derecho estuviera incluido, y el valor imponible es el valor antes de aplicarle el coeficiente. Y si el derecho está incluido, el valor imponible será con la deducción del derecho de importación del precio, porque no se puede incluir los derechos. Entonces será FOB más ajuste a incluir, menos ajuste a deducir, menos insumos temporales. Por coeficiente nos va a dar el valor imponible para la liquidación de los derechos o las llamadas retenciones a la exportación, que va de acuerdo a la mercadería y la posición arancelaria del producto que se está exportando. El valor imponible se determina entre compara la exportación a consumo, es una venta de una mercadería de libre circulación que sale por un tiempo indeterminado, entre un comprador y y un vendedor no independiente uno del otro. Se tiene que verificar que son sin perjuicio de otras las siguientes cosas. O sea, que sin perjuicio de que el precio esté inflado o tocado, aparte de que no esté vinculado, se tiene que vigilar que el precio de la mercadería constituye la única prestación efectiva del comprador, es decir, el pago por la cosa y el embarque efectivo y el pago por la cosa es la única prestación. Segundo, el pago está no, convenido está incluido por relaciones comerciales, financieras o otra clase, y si estuvieran vinculado en alguna de estas relaciones comerciales, deben demostrar que esta vinculación o estas relaciones no afectan el precio declarado. Si en tal caso afectase, se apartará el servicio aduanero en caso de que el precio no pueda ser demostrado con criterios de no vinculados o de exportaciones similares de productos que se hayan sido exportados entre no vinculados. Si se puede demostrar de que nuestros precios están aún con vinculación dentro de los parámetros, se acepta el valor de la factura. Ninguna parte del producto de la reventa o disposición se revierta directa o indirectamente al vendedor. En caso de que haya reversiones, deberá incluirse esta reversión para no desvirtuar el valor de la mercadería. Deberá hacerse una inclusión del valor de la reventa o la reversión o las comisiones, siempre que estas no estén incluidas en el precio y sean estas reversiones, que no exista ninguna reversión directa o indirecta, y si existe, deberá hacerse un ajuste a incluir es decir, al FOB más como ajuste a incluir esta reversión a fin de no desvirtuar el valor de la mercadería. El precio que se pacta entre independientes no vinculados, este sería el caso ideal de la exportación. Eh, Pese a la circunstancia de existir operaciones de mercadería idénticas o similares a precios superiores, no se considera como base de valoración por existir importante diferencia con los precios corrientes, excepto que el exportador justifique el precio. El precio pactado entre independientes no vinculados es aceptable, pese a que haya operaciones de mercadería idéntica, es decir, mercadería idéntica que se haya vendido a mayor precio
o a precio un poquito más alto, pero al no estar vinculado, esto no es motivo de que se rechace el valor de transacción. Esto es muy importante tener en cuenta a la hora de la valoración. Y eso lo dice acá, que hay mercadería idéntica, incluso con valores superiores, salvo que el precio no se considere como base de valoración, puede existir importante diferencia con los precios corrientes, a menos que sea exorbitantemente muy bajo el precio o demasiado alto el precio, en el caso contrario, demasiado bajo el precio, que ya sería medio regalada la mercadería que se exporta. Solamente es un valor eh, de muestra, diríamos así, excepto que el exportador justifique el precio. Por otra parte, para establecer como inaceptable el precio, es menester que la vinculación se refleje en el mismo. Es decir, que la vinculación tenga efecto. Por estar vinculado, el que compra le exige o el que vende le exige un precio determinado, eh, exige un precio determinado para realizar la operación en cuestión. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, volviendo aquí a la pantalla, ¿no? Tenemos que tener en cuenta entonces que de la vinculación, si afecta al precio, se pasa a mercadería idéntica o similares acá a otros casos del 748. En estos casos se ajustará la base si correspondiere por las desviaciones que pueda tener los elementos, es decir, los elementos no satisfacen la aduana, se rechaza el precio y se aplica toda la nómina del 748, mercadería idéntica, similares, mercadería de venta al mercado interno, el precio corriente, el valor de producción de la mercadería, el valor de la mercadería vendida en el mercado. eh, es decir, se busca un método más favorable para la valoración, pero en principio se valora. Se hace una comparación de las condiciones establecidas, valoración de importación. Se puede observar que los supuestos que aquí enumerados son mucho más genéricos. Así que la importación ya nos daba casos más lógicos y casos más contundentes. Aquí son más genéricos y los vínculos familiares entre las partes no suponen para la exportación existencia de vinculaciones entre estas. O sea que, porque es un valor teórico, es decir, que no es una novelación positiva que tiene la normativa internacional que dice que la vinculación se estudia incluso aún si son familiares. Acá ya es más genérico. Pero si es un valor muy bajo, por debajo de los valores, por más que no estén vinculados, se rechaza, porque va a pagar un derecho ínfimo. El valor del derecho de uso de patente y dibujo, modelo, marca de fábrica o comercio se incluirán en la medida que no estén incluidos en el valor de exportación, en el FOB, o no están incluidos en el FOB, pero sí forman parte del valor imponible siempre que no estén incluidos en el precio de exportación. El valor imponible se determinará considerando que el precio comprende para dicha mercadería el valor del derecho de utilizar patente, dibujo, el modelo de marca que comprende esto. Si no comprende esto, se hace un ajuste a incluir. Este valor formará parte del valor imponible, es decir, si no está incluido en el FOB, deberá incluirse como un ajuste a incluir. Este valor formará parte del valor imponible para la mercadería que van a exportarse, siempre que se observe las siguientes condiciones: que los derechos de marca, patente o cánones incluida en la comercialización se efectúe sobre la mercadería, o sea, que tenga que ver con la venta de la mercadería, que los derechos de marca patente no sean de reproducción, es decir, que si es para reproducción se debe deducir, no se acepta esto. Es simplemente el canon por el uso de marca, no para reproducción. Porque ahí ya estamos vendiendo derechos de autor, de otra cosa. Se consideran derechos de reproducción aquellos que protegen no solo la réplica de la mercadería en sí, sino también la reproducción por cualquier medio de las ideas, diagramas, personajes, etcétera, que puedan formar parte del bien exportado, es decir, un libro que no se puede publicar fuera de la editorial. Un ejemplo de esto sería un merchandising asociado a una película. El exportador cede el derecho de comercializar prendas de vestir con la imagen de los personajes, muñecos y maquetas relacionadas con la película, etcétera. Todo eso tiene que ver con el producto. O sea, se acepta como parte del producto exportado. Una película, no olvidemos que es un
servicio o un producto o un intangible, vamos a llamarle así, una exportación de una mercadería intangible, porque al tener un precio de venta en el mercado, se venden los derechos de autor para poder reproducir en un cine una película. Todo lo que va a merchandising es parte de la venta de la película. El valor de todos estos productos debe estar incluido dentro del precio de venta de la película, la reproducción de película, y solo puede ser reproducida por estas personas. Acá entra también lo del fraude marcario y todo eso, que es la reproducción pirata. Eso ya es un tema ya que se debe estudiar en la parte penal, en la parte de régimen legal aduanero. Precio oficial FOB, precios de bolsa, ¿no? FOB, precio oficial FOB mínimos, precio oficial FOB. ¿Cuál es la metodología para determinar si un precio oficial tiene un precio índice o tiene un precio de bolsa? Estos precios de esta mercadería, la mercadería que se exporte se sujeta a un precio índice, es decir, que tiene un precio ya establecido y generalmente es el del día anterior del cierre de bolsa. La base imponible se efectúa directamente a partir del mismo y será igual a este, es decir, la tonelada que cerró el día anterior de la factura que estamos haciendo nosotros es el valor único que se multiplica por la tonelada y sobre este valor se liquida la retención y también se cobran los reintegros de exportación. Se define como precio oficial o precio índice el precio que se fija por el Estado por intermedio de los organismos, que son la bolsa de comercio, como política económica, cuidando de no desvirtuar el valor real de la mercadería. Generalmente son esos los precios de bolsa, de los mercados de la provincia o de la bolsa de valores de la República Argentina que busca la exportación generalmente de granos o de productos que tengan un precio de bolsa o commodity, que tengan un valor único para esas mercaderías a fin de no desvirtuar el régimen de estas mercaderías. Asimismo, dice que el precio oficial, el FOB oficial es definido de esta manera. Base única de imposición para liquidación de tributo y estímulo a la exportación se calculan sobre esta base y la base mínima de ingreso de divisas, es decir, la divisa va a ser dólares estadounidense, deberán ingresarse al menos igual al precio por la cantidad de mercadería exportada, es decir, por tonelada. El ingreso de divisas es un tema muy polémico que tiene que ver que muchas empresas no ingresan las divisas y tienen tiempo de hasta un año para ingresar las divisas para la liquidación de la soja, del trigo, es decir, venden y después liquidan cuando les es más conveniente. Eso es un tema polémico aparte. Sobre, sobre este punto, entró en vigencia el decreto 155 del 91 y el 2284 del 91 que dispusieron la liberación del mercado cambiario y la desregulación económica. Entonces, el uso del precio oficial como base mínima de ingreso de divisa había perdido virtualmente la vigencia, es decir, que se vendía el precio que cada uno pensaba las cosechas, pero esto se recuperó y hoy se vende a precio de bolsa, a precio de cierre de mercado del día anterior. La nueva medida económica a raíz del acontecimiento del año 2001, de diciembre del 2001, que volvió a establecer los precios oficiales de los granos, la ley 21453. Ley de los granos, la madera, la carne, la leche, el gas, productos que tienen precios, valores de mercado internacional. Los famosos commodity, podríamos llamarlo, productos commodity. Los commodity, la base para el commodity es el precio de cierre de venta del día anterior de la bolsa en el mercado de valores para, para ese producto en la bolsa de valores del lugar donde se está exportando, será el precio de venta de la mercadería. Y el ingreso de divisa tiene que ser igual o aproximarse a este valor. Se tiene en cuenta para el precio oficial, se transforma en FOB mínimo si se produce respecto a esa mercadería alguna de las siguientes situaciones.
Se elimina el derecho de exportación. Además, deberá tenerse en cuenta que el precio oficial establecido sobre una mercadería se transformará en precio FOB mínimo si se producen las siguientes situaciones. Cuando se quita la retención, los derechos de exportación, se reduce el 0% del derecho de exportación, entonces habrá FOB mínimo, valor FOB mínimo por lo menos. Se suprime la forma transitoria o definitiva de los derechos de exportación, se aplica reintegro o reembolso, entonces ahí aparece el FOB oficial mínimo para cuidar de que haya un precio mínimo de venta para esos productos. El FOB mínimo responde al concepto de base mínima de ingreso de divisa dado al precio oficial, es decir, una base mínima para poder compensar el valor del precio oficial de la mercadería en bolsa. La diferencia indicada, las que deben tenerse en cuenta en el marco teórico, en adelante hablaremos del precio oficial para hacer referencia tanto al precio oficial FOB o precio índice como el FOB mínimo, es decir, el FOB, el precio de bolsa por tonelada. Por una tonelada tiene un valor, entonces se multiplica por la cantidad de toneladas y sobre eso se liquida el derecho y también se cobra los reintegros. De acá dice que en conclusión, el precio oficial es la base imponible para la liquidación de derecho y el coeficiente será igual a 1 porque los derechos no se pueden incluir debido a que el precio oficial no permite y los reintegros, el beneficio se cobrará sobre también esta misma base. Entonces, el valor el método de comprobación planteado anteriormente no resultará aplicable en este hecho, resulta independiente de la particularidad que involucre la operación y la destinación de exportación, incluso no de los tributos en el precio, uso del sumo importado, además ajuste a incluir o deducir, como vemos en los siguientes ejemplos. Acá nada, dos ejemplos. Generalmente no hay esto, no se dan en las operaciones reales de incluir o deducir cosas porque se toma el precio de bolsa, se liquida, se carga en el sistema, primero se pide una declaración jurada de venta al exterior, después se carga en el sistema la declaración jurada, se vuelve a hacer la declaración jurada sin María, luego de que se apruebe la operación se hace la exportación a consumo de la ley 21.453, indicamos qué producto es. Entonces, no hay mucha química en esto del valor precio oficial FOB. Cuando se trata de exportación de una unidad de mercadería grabada con derecho de exportación de 15, en que el exportador ha declarado que los derechos no se encuentran incluidos en el precio, el valor FOB de la mercadería son 100 pesos por unidad, no resulta aplicable ningún ajuste. La mercadería en cuestión se encuentra sujeta a precio oficial, siendo este de 108. Entonces se hace por 100. La operación es igual a FOB 100.000. 1, 2, 3, 4, 5, monto 100. Ajuste 0. Valor imponible 100. Coeficiente 1. Precio oficial 108. Base imponible 108. Y los tributos 15. Se liquida el tributo. Y ya está. Se hace todo hasta el valor imponible, coeficiente 1. Y luego se aplica el precio oficial. Y se liquida por el precio oficial. En los dos casos se va a liquidar por el precio oficial. Lo que cambia es el monto del derecho. En uno era 16, el derecho de exportación es del 12%, y una tasa estadística del 13 en la que el exportador ha declarado que los derechos se encuentran incluidos, entonces se tiene que sacar el derecho. Pero acá igual dice que el coeficiente será 1. Entonces, si tomas este valor como nominal, 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 si tomas 108 por 15, 16,20. O sea, no importa si tiene o no incluido. Lo mismo en este caso, se va a tomar siempre la base del precio oficial, no importa el ejercicio y se liquida por el precio oficial. En la práctica, los precios oficiales se encuentran actualmente vigentes para algunos cereales o productos, siendo el organismo de aplicación el que emite la Dirección Nacional de Mercados Agropecuarios. La SACPIA o SENAS, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Secretaría de Agricultura y Ganadería, Pesca y Alimentación, que se llama SACPIA. Los precios oficiales se pueden consultar vía internet en el mercado oficial, el precio de bolsa.
Además, el precio oficial entra en vigencia el día posterior de su publicación, es decir, que se toma el del día posterior al de la publicación. Es decir, se encuentran en el registro también en la ley 2453 todas las mercaderías exportadas con precio oficial, con régimen opcional, ya tratado anteriormente, el régimen opcional. La ley, es la única la fecha que para precio oficial es que se liquida de acuerdo a la base del precio oficial establecido por el Ministerio de Economía, y es la única base de cálculo para los tributos ad valorem y también para el pago de reintegro. Lo expuesto en el párrafo anterior, los listados de precios oficiales están de acuerdo a los organismos para cada cereal. Tendrá en el día un cierre un cierre de venta. Y si nosotros vamos a cerrar una exportación, se tendrá que liquidar con el precio del día 14 del 2 de 2023, ya que el día de hoy no es válido, no tomará el sistema como precio oficial de venta. Corresponde que el precio de mercadería a entregar desde esa fecha se aplica a las destinaciones que se documenten en el régimen general. La base imponible se fija la fecha de la oficialización, el permiso de embarque, es decir, los precios establecidos son aplicables a las destinaciones cursadas por el régimen opcional también y corresponden al precio de la mercadería de los mercados a término, es decir, el mercado de Rosario, mercado de Buenos Aires, mercado de Córdoba, que tienen el mismo precio. Está establecido un mismo precio para el cierre de venta. La mercadería se vende en un momento dado con el compromiso de entregarla a partir de cierta fecha y dentro de un preciso periodo de tiempo. Se puede vender en forma total o parcial una cosecha. Por tal motivo, estos precios varían de acuerdo al precio de embarque que se haya determinado, es decir, que el precio oficial, es decir, acá también podemos hablar de precio revisable, se cierra un contrato por un precio, vamos a poner a, a 808 la tonelada, y con el cierre de 900 la tonelada hoy, entonces se revisa el precio y se vuelve a cargar por 900. ¿Qué ajustes de valor de mercadería grabada con tributo de la exportación? Se saca con coeficiente. Para el uso en que se produzcan ajustes sobre mercadería grabada con tributos por exportación serán aplicables las consideraciones generales determinadas en la obtención del valor imponible, es decir, que se aplica coeficiente. Es decir, FOB más ajuste a incluir menos ajuste a deducir menos insumos temporales, por coeficiente extraemos los derechos. A partir del valor imponible obtenido se procederá al cálculo de la base imponible y, como el caso general, el procedimiento a aplicar dependerá de que se encuentre o no incluido en el precio el monto de los tributos que graban la exportación. En consecuencia, no encontramos en alguno de los siguientes supuestos. Tributo no incluido en el precio, la base suma. En este caso, como la liquidación general y por los mismos motivos, la base imponible será igual al valor imponible, es decir, que el coeficiente será 1, es decir, si el FOB es 100 dólares, no tiene ajuste, ni ajuste a deducir, ni a incluir, ni insumos temporales, o tiene insumos temporales, el FOB es 100, tiene 10 de insumos temporales, será 90, el valor imponible. No tiene derecho, será 90 por 1, no dará 90 por el porcentaje de derecho, que es el valor de la mercadería. Y después se hace la base de reintegro, se forma la base de reintegro, que es valor disponible, menos comisión interior, menos insumo importado a consumo, pero con precio oficial automáticamente se toma el precio oficial. No hay ni que hacerle el coeficiente, la base será 1. Tributo incluido en el precio, en este caso la postura oficial, de acuerdo a lo instruido por el EMEC, expediente EMEC número 10.033 del 83, por aviso 9583, ex Administración Nacional de Aduanas, indica que el valor imponible determinado será deducirá el monto de tributo efectivamente incluido por medio del coeficiente para poder arribar a la base imponible. Una cosa es el valor imponible con derecho y otra cosa es la base imponible sin derecho. Para sacarle los derechos aplicamos un coeficiente. Es decir, la base imponible ajustada será igual al valor imponible. Ajustado menos los tributos, que quiere decir determinado originariamente a partir del valor imponible declarado. ¿Cómo saco del valor imponible los derechos? Por coeficiente. FOB más ajuste a incluir menos ajuste a deducir menos insumos temporales. Por coeficiente me va a dar
base imponible para liquidación de derecho. Esta metodología de cálculo se aplica al principio de que la deducción del monto de los tributos para la determinación de la base imponible no es aplicable sobre la diferencia ocasionada por el ajuste del valor imponible. En este punto puede apreciarse claramente que el siguiente ejemplo en el que se considera una exportación grabada con tributo del 10 incluido en el precio. Ustedes acá van a ver que se tiene que sacar con coeficiente. Tributo por 10%, base imponible declarada, coeficiente, base imponible, los tributos que pagas son de 10. Se tiene que sacar los derechos con el coeficiente para liquidarle por los derechos, base imponible ajustada, sin derecho sería esto. O sea que se saca con coeficiente. Liquidación de una destinación de exportación. Para el siguiente ejercicio, el alumno deberá determinar el precio de la mercadería en divisa a partir de la documentación correspondiente, factura de exportación, dicen. Contrato, determinar el tipo de cambio, el Incoterm, determinar de corresponder la mercadería de condición de FOB o de FCA, determinar el caso de existir un monto de concepto de comisiones, correctaje, si el incluido o no, determinar la existencia de distintos conceptos que podemos sumar la justa incluida de deducir, determinar si la mercadería a exportar se encuentra sujeto a precio oficial, determinar si la exportación se documenta en régimen general o opcional, determinar si en el caso de encontrarse grabada con tributo de exportación, el aumento de los mismos se encuentran incluidos o no en el precio. Y nos da una operación, nos muestra cómo se debe armar la base. Entonces ahí nos muestra cómo se arme la base. Los puestos responden a la liquidación de una destinación de exportación grabada con tributo. Dice. Acá le da la norma para hacer la valoración. Dice después si dan un ejercicio para liquidar una mercadería con precio de mercadería FCA FOB. No hay comisión ni corretaje incluido. En este caso, lo que vamos a leer acá dice que la consideraría bastante parte comisión FOB, comisión y corretaje no incluido en el precio, deberán incluirse. De FOB a declarar, ajuste a incluir las comisiones y corretaje, que incluir en el precio. El derecho no dice nada, así que será el valor imponible por coeficiente por uno, será la base imponible, el tributo y el monto de los tributos. En este caso, el precio está pactado entre condición FOB y FCA, comisión y corretaje se incluye acá. En el precio FOB va a declarar el formulario ante el servicio de enero, ajuste a incluir o muy incluido en la comisión y corretaje, valor imponible. El coeficiente es 1, y la base imponible será el resultado de comisión y corretaje, valor cívico importado para la base de reintegro. Coeficiente 1, cuando vamos a la base de reintegro, alícuota de reintegro, monto de reintegro. Beneficiada con reembolso, se incluyen, comisión y corretaje, en este caso, coeficiente 1 porque el derecho no está incluido, base imponible menos seguro internacional, menos feria internacional. Ahí nos da la base del cálculo del reembolso, es decir, base imponible menos seguro menos flete, nos va a dar la base del cálculo del reembolso. El alícuota del reembolso por la base nos da el monto de reembolso y liquidamos el reembolso. Acá nos da las tablas anteriores describen la forma que hay teórica, las distintas plantillas, cómo se agrega el modelo de la plantilla. Acá nos da un ejercicio, 160, se multiplica por la cantidad, 160.000, tiene un flete y un seguro de 2.500, otros gastos, arriba el casillero FOB, se suma todo, se arriba el casillero FOB, SCA, tiene una comisión de 2.000, tiene un interés que se tiene que deducir, ajuste a deducir de 3,09 que se calcula, nota de crédito, ajuste a deducir nota de crédito de 10, se ajusta a deducir, a incluir
Ajuste a usuismo temporal tiene 9, 9 por 1000, 9000. El valor imponible, entonces ajustado, será de 137.411. El derecho no está incluido, así que va a ser la misma base. El valor en aduana va a ser el mismo, la base imponible, el valor en aduana. Y el derecho se va a liquidar. Acá en este caso no nos está pidiendo derecho, sino que acá se nos está pidiendo liquidar reintegro. Valor de la aduana, menos acá en realidad sería valor imponible, acá es 37.000, 12.000, 123.000. Entonces, 137 menos 2.000 menos 12.000 nos da la base de reintegro. Por 10% que es el reintegro, nos da el reintegro a cobrar. Entonces ahí tenemos algunas formas del cálculo. Todo a pagar. Ahora acá nos da procedimiento del cálculo para la aplicación de método de valoración comparativo en caso de que se rechace valor de transacción. En este método se basa en la estructura introducida al tratarse en forma genérica los métodos de valoración alternativo, como en el caso del rechazo del artículo 1 del GATT para importación. Diferencia de los ajustes identificados, aquellos que son inherentes al precio de la mercadería, identificar los distintos conceptos que forman parte del precio, a valorar, a pagar para aquellos que hacen el precio de la mercadería, relacionar cada uno de los conceptos, tanto con la P como los de P, con los parámetros a partir de los cuales se define el valor imponible, precio y momento. Mercadería valorar P, antecedente P, mercadería M, antecedente M, L, L, C, C, N, C, N, C. Una vez hecho esto, se marca la diferencia que existe entre la mercadería valorar y el antecedente considerado, además de... Luego nos van dando casos. P de 10.000, comisión de 2.000, más 100.000, más 100.000. Entonces aquí ya se han agregado algunas cifras, 100.000 cada uno de los, como dato en el ejercicio. Además se entiende que la diferencia en el parámetro del lugar está dado por las comisiones, resultando que L y L es igual a 2.000. El dato resulta importante es justamente la diferencia entre los parámetros. Aquí hay una comisión de $2.000. C y NC. Tenemos cuenta, en la otra no. Luego nos van dando algunos ejercicios que son muy sencillos. Vamos a la intervención del servicio aduanero. De acuerdo con el código aduanero, la valoración de mercadería que se destine para exportación resulta competencia del servicio aduanero del artículo 339. Esta tarea se lleva a cabo en la actualidad en dos instancias: la primera en el momento del embarque y la segunda en la forma posterior. En esta primera instancia, la gente verifica el control sobre el mero de valor, pudiendo emitir respecto al mismo la siguiente opinión: el valor sin observación, valor observado, valor con fundada sospecha de fraude. Valor sin observación, valor observado, valor con fundada sospecha de fraude. Como es natural, dado que la opinión implica el tratamiento particular del trámite de la destinación, que será según el caso del SIDA. Valor sin observación, se procede el trámite de embarque. Normalmente, una vez liberada la mercadería, el puerto le trae en condiciones de dar el pago de estímulo correspondiente. Valor observado, destinación es grabada. Para poder proceder el trámite de embarque, se le solicita al puerto que garantice la diferencia del tributo, una liquidación manual en caso de que estuviera mal clasificada o porque se cree que la mercadería no es de primera calidad y hay una diferencia de tributo, o la mercadería es de primera y se está vendiendo de segunda y se te hacen pasar por segunda, entonces se paga más tributo. Y valor en la aduana el agente verificador
Al importe así obtenido se le adiciona un 10%, artículo 453, para conformar el monto garantizado. Un 10% más en caso de que la mercadería está observada. Si no se le beneficiada con estímulo, se prosigue el trámite de embarque normalmente, pero el exportador no podrá percibir el estímulo hasta tanto no se expida en el área de valoración que efectúa la segunda instancia. No obstante, el exportador por necesitar percibir tal estímulo se presenta una garantía que cubra el monto en más de un 10%. Valor con fundada sospecha de fraude es aquella mercadería que tiene precios ya. En este caso, no se permitirá el embarque de la mercadería y se pondrán las actas en disposición del juez contencioso. Como se observa, las opiniones de valor que se permiten en primera instancia no tienen efecto definitivo, sino más bien temporal y actúan como elemento preventivo. La determinación definitiva del valor se efectuará en el área de valoración, es decir, la tentativa de contrabando, tentativa de su facturación, estamos hablando de esta mercadería que está mal declarada, que es quien interviene en la segunda instancia. En la actualidad, la valoración se practica en forma selectiva sobre la destinación de incurso por canal rojo de selectividad y sobre las que se incursan en este canal presenten en entender que la autoridad del momento que omiten del inicio control. Además de tal control de valor se realiza en forma regionalmente centralizada, es decir, existen centros regionales de valoración que intervienen sobre la destinación en que se documentan por la aduana que pertenece a la región municipal. A la fecha de la intervención de las áreas de valoración que actúan en segunda instancia se encuentran normadas por resolución AFIP 62091. Esta área de valoración para emitir la siguiente opinión. Valoración y observación, se embarca la mercadería, no hay ningún control posterior al embarque, el resultado no tendrá importancia para el exportador y puede reducir los estímulos una vez que se vaya la mercadería y está todo ok. Con el valor observado, ya cambia la cosa, porque acá por lo general no vamos a cobrar los estímulos. Entonces, el valor, bueno, observado es un valor en el cual como mínimo no vamos a cobrar el reintegro debido a que si está observado, ya hay una implicancia de que el valor no es, hay una mínima sospecha por medio de la aduana, es muy difícil que cobremos los estímulos. El exportador estará en condiciones de solicitar el pago de los estímulos, en este caso, otorgando una garantía. Para lo observado, el exportador estará en condiciones de solicitar el pago de los estímulos de acuerdo a lo declarado, si hubiera percibido mediante una institución de garantía. También podrá solicitar la devolución de garantías si la definición se hubiera encontrado grabada. Valor ajustado. En este caso se efectúa el cargo que diviere la diferencia del valor ejecutando la garantía que se hubiese presentado en caso de que el exportador no pague el cargo formulado. El valor determinado en esta instancia por el servicio no podrá ser impugnado por el exportador en los términos del 53 de impugnación. Y siguiente. Valor denunciado, en este caso se pondrán la actuación y disposición del juez contencioso penal según el ilícito denunciado. Fraude documentado o contrabando documentado o declaración fraudulenta o defraudación fiscal. Es decir, todo eso tiene que ver con una mercadería que se pretende exportar con un mínimo valor y su facturación, que tiene sospecha de fraude, infundado de fraude. Entonces la aduana desconfíe de que esa mercadería que estamos exportando no es la mercadería que no tiene ese precio o estamos, también pasa con la vinculación, también acerca el precio, o también que es infundada de fraude. Descuento, bonificación en función de cantidad mediante envío escalonado. ¿Aceptan esto? Sí, pero la aduana admite descuentos y bonificaciones para la venta de una mercadería completa porque se van a destinar por parte debido a que como modalidad de envío debe ir en envío escalonado. Tiene 6 meses, es decir, 180 días para que salga toda la mercadería, es decir, se documenta como un todo. Regla 2A del sistema de clasificación. Tiene un precio unitario final, que es el valor de transacción, como una mercadería comercial usual, pero tiene que asumir un firme compromiso de exportar la mercadería dentro de 180 días. A la fecha debe cumplirse el embarque antes, inclusive de los 180 días.
Se aceptan todos los descuentos por cantidad, porque se autorizará la extensión del plazo al originario en caso de que haya demora en el país, tanto en el país de destino como en el tema de transporte. Para coger este beneficio, el portador deberá comunicarlo en tiempo y forma al funcionario y cumplir con las formalidades fijadas al efecto. Es decir, si nos compra una máquina, nos compra 10 grúas exclusivas, nosotros le hacemos el descuento, pero van desmontadas. Herramienta utilizable para determinar el valor imponible para la aduana. El valor imponible de la mercadería que se exporta para consumo será for, eh, de acuerdo al medio de transporte, el valor que resulta de la operación de compra-venta entre un comprador y un vendedor no vinculado, y uno del otro con un precio contratado, concretado al contado en un contrato o una factura de venta. El valor imponible era obtenerse tanto la mercadería grabada con derecho y demás tributo como no grabada o beneficiada con reintegro. La mercadería que no tiene tributo pero tiene reintegro. Igual debe arribarse el valor imponible por en caso de haya multa, sanción, apercibimiento o haya que hacerle alguna reliquidación. El valor imponible podrá ser igual o distinto al precio documentado por el exportador en condición for. Se determinará como que aplicado en el presente trabajo de acuerdo a los momentos fijados. 727 y 729, el código negro es el momento imponible, el hecho imponible, el momento imponible, es decir, el hecho es la venta, la fecha de facturación en el momento imponible, y el momento imponible es la declaración en un día que oficializamos la operación. Los precios documentados por los portadores se los comparará con el de otra operación de mercadería idéntica, en su caso similar, entre no vinculados, con igual destino, el mismo nivel comercial, las cantidades comparables que se valora y para verificar también el tema de diferencia interna, de distancia en el territorio negro donde se exporta para ver el tema del descuento. El descuento comercial será admisible y corresponde para los ramos que se tratara, es decir, mayorista, minorista, revendedor. Los descuentos por cantidad lo serán por una misma venta, aun cuando los embarques fueran sucesivos o escalonados. Eh, Se deben poner en conocimiento de la aduana que hay estos descuentos y se aceptan. Esto al documentar el primer embarque del todo de la mercadería como una sola unidad. Debe indicar la condición regla 1.1, 2A1, es decir, mercadería completa, pero que en modalidad desmontada, y las condiciones que fija el artículo 90 del 1982. Todo eventual incumplimiento del compromiso será pasible del portador de una aplicación del proyecto 954, pionero de una sanción. El nivel comercial de portador será el productor, fabricante o revendedor, y en esas condiciones hace los descuentos. En operaciones presentadas por terceros que actúan únicamente como portadores, el nivel es determinado por la condición en que fuera propietario de la mercadería. Es decir, el propietario, el que exporta por cuenta de tercero, también tenemos que estudiarlo, que también hay descuento. Acá se ve la condición del dueño de la mercadería. El descuento en base a qué calidad tiene el productor, fabricante o revendedor, el dueño y no el tercero. Cuando el portador fuere fabricante o productor de la mercadería, exportar parte de esta, la haya adquirido en la plaza interna a nivel comercial, a declarar será el que corresponde al porcentaje mayor de la mercadería, es decir, por el total de la mercadería. Cuando no se pudiera obtener el valor imponible en función de la comparación indicada en el párrafo anterior, se va a recurrir al artículo 748, si se aparta ese precio, ¿no? Se compara el solo hecho de ver el tema del descuento, si se acepta o no el descuento. Una vez que se llega al valor imponible, se obtendrá que la mercadería grabada, la base imponible mediante el cálculo del cual se utiliza esta base imponible para la aplicación de los derechos y demás tributos que graban la exportación. O sea que acá, para el valor imponible, resultante que una operación en condición de contado no incluirá ningún agregado en concepto de intereses por cobro diferido. Si existiese eso, se deberán deducir del FOB. Para obtener la base imponible, no se aplica en mercadería como la única base de exposición, precio índice o segundo. El precio oficial FOB va a ser el precio de la mercadería según el cierre del día anterior. La operación acogida al régimen especial que fue el 729 en estos casos, los derechos y demás tributos se calcularán directamente sobre la base establecida de dichas condiciones. Precio oficial en mercaderías que grabadas que el exportador
cuestionar el valor imponible fijado por la aduana, en este caso, superior al precio documentado, se permitirá la aportación con el pago dentro del plazo vigente. Primero se paga y después se reclama. El precio documentado deducido de los derechos y demás gravamen estar incluido en el que el exigente interesado garantía bancaria para que cubra la diferencia de derechos y demás tributos para poder embarcar la mercadería si la aduana cree conveniente. Si el precio que está documentado se aparta y la aduana puede tomar cualquiera de estos, cuando el valor no constituye una base idónea, la aduana puede tomar el valor imponible siguiendo estos parámetros del artículo 148, valor obtenido de mercadería idéntica, restando y sumando lo que corresponda, el valor obtenido a partir de cotización internacional, en caso de ser precio oficial, el periodo de ciertos de venta, valor obtenido a partir del precio de venta en mercado interno del país de destino, el valor obtenido a partir del costo de producción, el valor de mercadería que se exportan obtenido a partir del precio de venta pagado o destinado, el valor obtenido sobre la base de importe total del presupuesto de alquiler equivalente a la mercadería que está en lice. Existencia de vinculación. El hecho de que exista vinculación no afecta al precio. Según el artículo 17 no constituye un motivo suficiente siempre que se demuestre con otra mercadería entre no vinculados que el precio que estamos vendiendo es igual o incluso más alto de lo que no está vinculado. Siempre que no vincule al precio. Si la vinculación influye en el precio, se tomará cualquiera de los parámetros del artículo 748. 747. Se aceptará el precio pagado por pagar, en tal caso se valorará la mercadería y conforme al previsto en 746, si el exportador demuestre sustancialmente con valores corrientes y suficiente de tomar consideración el 748, inciso A, B o E, y si el servicio no dispone igualmente de antecedentes, si esos antecedentes están por debajo del valor que estamos aportando, incluso sean muy, 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 muy bajos respecto al valor que nos están cuestionando, se acepta el valor de transacción, aunque esté vinculado. Justificación de valor FOB, precio de exportación, noción de producción y costo. Al no aclarar el presente programa en desarrollo, se deberá justificar el valor FOB ante la Dirección Nacional de Aduana o ante el importador eventual comprador. Se dará ambos temas en el mismo orden a continuación. En primer lugar, ante la aduana deberá justificar el valor FOB mediante aquellas pruebas que el exportador pondrá a disposición cuando este organismo no acepte el precio de exportación en términos aduaneros, no considera la base imponible idónea. La documentación en sí considera el certificado de fabricación, lista de precios, obtención de un valor de mercadería a través del costo de producción, gasto de embalaje, manipulación, es decir, todo de la lista de precios y de formación de precio del producto, hasta el lugar de carga al medio de transportador de la mercadería con destino al exterior. Si conforma la aduana, se acepta el valor. En cuanto al segundo ítem, en cuestión, toda exportación debe ir acompañada de la documentación requerida. El importador no sufra inconveniente de demora en el pronto despacho de la mercadería. Recordemos que la cláusula FOB integra el precio FOB, debiendo abonar la comprar parte del valor de la mercadería, los documentos, su factura comercial, factura consular, los gastos consulares a cargo del importador, certificado de origen, certificado sanitario veterinario, certificado de calidad, peso, cantidad, lista de empaque o packing, acá se llama detalle de contenido, lista de precios, todos los documentos de transporte, los análisis químicos, técnicos que necesita el importador para poder liberar la mercadería, los certificados de origen, en fin, todo lo que necesite el importador. La documentación es necesaria tanto para el embarque como para el despacho de la mercadería, para que en sobre verde 2133 vaya lo de 1993, un permiso de embarque, la factura, el certificado de origen, el documento de transporte, eh, en caso de ser terrestre, certificado sanitario, certificado de origen, análisis químico, análisis técnicos, en fin, todo lo que se necesita para exportar. En materia del control de calidad, existen normas y prácticas para la determinación de ítems del comercio tradicional que son obligatorios, como ser animales vivos, cereales, carne, fruta. Con respecto a los más bienes beneficiados, los denominados no tradicionales, de no requerir certificaciones oficiales, se contratan los servicios de entidades especializadas, privadas, previo acuerdo. De no requerir certificaciones oficiales, se contratan para que nos den el ok, nos dan acceso a análisis, labor, emiten certificados de calidad, de análisis químico, para poder
certificar que la mercadería es consumible, es apta para la utilización y que no afecta a la salud, por ejemplo. El importador tiene la seguridad en cuanto a que la calidad, peso, medida, contenido en el extranjero, envase del producto responde a lo que ha convenido con el importador, ley 23.101. Artículo 2021. Además, existe un certificado de origen que certifica el origen argentino de los bienes, generalmente solicitado por el país receptor, por ejemplo, el exigido por los países miembros de la LADI para la mercadería objeto de intercambio zonal, lo exigido por utilizar el sistema de preferencias generalizada, un TAP, Estados Unidos, etc. Relación costo de exportación, noción de costo de producción y costo de exportación. ¿En dónde radica la importancia del tema que se desarrolla a continuación? La respuesta posee dos ejes claros. La declaración en aduana, recordemos que tal como se define en el Código Negro, la declaración del exportador o del despachante de aduana debe contener el precio de la mercadería y demás datos que permiten seleccionar y determinar el valor de la mercancía que será FOB, o sea, vía terrestre. La declaración es comprometida, comprende el precio pactado por la mercadería, basada en los documentos que recibe, por lo general la factura comercial y los documentos de transporte, para saber qué condición debe estar vendiendo, para ver eh, qué precio de la litoral generalmente se nos por TCA. La declaración comprende también el precio pactado, si tiene intereses, para poder deducirlo necesitamos la documentación, si hay ajustes incluidos necesitamos los contratos para los cánones de tu licencia para poder hacer lo que corresponde a ajuste incluir y la hoja de valor para liquidar y que surja a partir de los mismos estos ajustes. Hay que observar que en el valor imponible del permiso de embarque, del SIM, del formulario SIM y del valor de la mercadería, la hoja de valor, SIM 2, surge lo importa abonar a proceder en concepto de tributo o estímulo que corresponda a la exportación, pero con esto se le saca por coeficiente. Sin embargo, en este valor que surge la liquidación efectuada por el declarante y la implicancia tributaria del mismo tributo, estímulo, se encuentra sujeta a un control por parte de quien efectúa la tarea de valoración que es propia, podrá determinar dentro de los procedimientos establecidos por el motivo un nuevo valor para la mercadería, es decir, una reliquidación, y los cargos van a estar, eh, se le imputará al exportador a fin de que pueda pagar la diferencia para poder embarcar la mercadería. La determinación de valor, para el correcto determinación de valor, es imprescindible establecer claramente el precio y todas las circunstancias relacionadas con el mismo, así con la factura comercial. Acá no hay un cuadrito, precio. Refleja una contraprestación monetaria por la entrega a la mayoría exportar, valor imponible concluyendo otras cosas y para ubicación del punto de partida de la atención de distintas bases. Precio. La conformación en cuanto a los conceptos de incluye a partir de cada operación y surge como consecuencia una atractivo comercial. Valor imponible. Su conformación es independiente salvo cierto concepto de la particularidad de la operación comercial, noción teórica. Ahí hablamos de determinación de precio final de exportación. En nuestro país está beneficiado con rebajas tanto en Mercosur como en ADI como en el sistema GATT, un, un GATT Unido. Entonces, en el país de destino, la mercadería que presenta certificado de origen se envía a países miembros de la ADI. También existe una situación idéntica en Estados Unidos, con ventaja arancelaria que se conocen como sistemas de preferencias generalizadas. El análisis de la situación de un producto que es promovido a un país miembro de la ADI debe averiguarse la mercadería que deseamos importar está negociada en algún instrumento arancelario, acuerdo de alcance parcial, preferencia arancelaria regional, acuerdo de alcance regional. De estar negociado, se establece el porcentaje de preferencia. Se averiguará el derecho que paga dicha mercadería a ser importación vigente para terceros países, para hacer la diferencia. De no llevarse la mercadería negociada en ningún instrumento arancelario vigente en la ADI, se averiguará si existe la preferencia arancelaria regional, preferencia porcentual por el producto no negociado. Los datos precisados pueden recabarse en la Secretaría de Comercio Diagonal Sur 615 en las cámaras binacionales y en los consejos comerciales del país de la y en la Argentina. Una vez en poder de dicha información, debemos averiguar qué parte del margen de preferencia podemos aprovechar en nuestro favor, aumentándolo en el precio de venta sin quedar fuera del mercado. Artículo 3.100, derecho de gravamen es el proceso de decir.
Eso tal vez viene sobre 50. Bueno, acá nos da un, pero bueno, esto es, no se puede, no se puede, esto y todo esto que no, no, por ejemplo, acá nos da algunos supuestos para el tema de ALADI y para la competencia del producto en la situación similar se plantea para la ventaja generalizada del GATT, etcétera, etcétera, etcétera. Es imprescindible para establecer una política de precios de exportación y conocer la magnitud de la ventaja arancelaria que podemos obtener en el país de destino. Las tarifas correspondientes a las importaciones de terceros países, los precios de los productos iguales o provenientes de otros países exportadores, las condiciones de venta, los plazos de financiación, etc. Si es del Mercosur, creo que el único más seguro en que tenemos rebaja arancelaria es el Mercosur. Las otras ya son más complejas. El estudio para poder gozar de beneficio tenemos que tener muy bien aceitado el mecanismo. La determinación del precio final de exportación deberá basarse en estudios que abarquen todo el periodo de vida del producto, es decir, desde que nace, producido, cosechado hasta que es consumido por el comprador final. Este último acto es el que genera un ciclo de venta al exterior. Pedido, cotización, producción, exportación, importación, distribución, consumo, pedido, etc. Es cíclico. El estudio del desarrollo de la vida del producto nos permitiría conocer la integración del precio final del consumidor y establecer en qué momento debemos actuar para mejorar nuestra situación competitiva. Aspecto final del precio final, al fin de obtener el precio final de venta, debemos tener en cuenta el siguiente factor: situación internacional de los mercados, la política económica de nuestro país, la situación de nuestra empresa, nivel tecnológico, disponibilidad de capital, eficiencia de la mano de obra, etcétera, cantidad de calidad y origen y de las materias primas, utiliza incidencia en el producto de los diversos regímenes de permanencia de exportaciones, determinación de una política de venta de precios y márgenes de utilidad. Bueno, acá este será un tema para la próxima clase porque ya terminamos con la valoración de exportación y entraríamos ya a leer las resoluciones que no involucran el tema de importaciones, así que vamos a... Así que todo esto quedará para la clase siguiente, eh, que vamos a hablar ya de empezar a hablar un poco de las resoluciones de importación, de valoración de importación y de esto que están todos ya más o menos mezcladas acá en este punto. Entonces, todo esto de las resoluciones la vamos a ir viendo en la próxima clase. Y bueno, queda entonces a disposición del, de, de- del estudiante el material ahora que voy a subir.